La alerta olvidada. Hace 2000 años, Roma era el centro del mundo, un imperio vasto, rico, repleto de conquistas, pero también marcado por excesos, lujuria y decadencia moral. En medio de este escenario, un filósofo estoico llamado Lucio Anneo Séneca alzó su voz contra aquello que todos a su alrededor trataban como normal, la búsqueda desenfrenada por placer. Mientras la ciudad se entregaba a banquetes interminables, juegos crueles y orgías sin límites, él alertaba: los placeres sin medida llevan a la ruina. Este aviso no era retórico, era el análisis de un hombre que observaba cómo hasta los más poderosos emperadores se volvían esclavos de sus deseos. Séneca sabía que el verdadero peligro de un imperio no venía solo de enemigos externos, sino del pudrimiento interno causado por la búsqueda incesante de placer. Y si en aquella época él denunciaba los vicios que corroían el alma de Roma, imagina lo que diría hoy, al ver millones de hombres prisioneros de algo aún más insidioso: la pornografía, disponible en cualquier pantalla, a cualquier hora, en dosis ilimitadas. Lo que vas a oír en este vídeo es más que historia, es un espejo, porque los problemas que destruyeron imperios son los mismos que hoy destruyen hombres comunes en silencio. Si los romanos se perdían en excesos, nosotros nos perdemos en clics. Si ellos desperdiciaban la vida en orgías, nosotros desperdiciamos en horas delante de pantallas. La esencia es la misma: placer inmediato que promete alivio, pero cobra la libertad. Aquí, quiero que entiendas desde el inicio la ruta que vamos a recorrer. Primero, vamos a recordar quién fue Séneca, no como un nombre perdido en los libros, sino como un hombre de carne y hueso, consejero de emperadores, alguien que conocía por dentro los juegos de poder y los peligros del deseo. Enseguida, vamos a sumergirnos en su visión sobre el placer, algo que seduce por la dulzura, pero mata por el veneno escondido. Después, vamos a traer este concepto para la realidad actual, mostrando cómo la pornografía es el ejemplo perfecto del placer sin medida que él condenaba. Vas a percibir, a lo largo del episodio, que para Séneca, el mayor enemigo del hombre nunca fue lo que venía de fuera, sino lo que él mismo alimentaba por dentro. El deseo sin freno, la lujuria sin disciplina, el impulso transformado en hábito, eso es lo que él llamaba de verdadera esclavitud. Y cuando miramos para nuestra generación, dominada por vicios digitales, ansiosa, cansada, siempre a la procura de más estímulos, vemos que sus palabras son más actuales hoy que nunca. Y no se engañe, Séneca no hablaba como un moralista distante de la realidad. Él sabía por la propia experiencia el peso de los placeres, estaba cercado de poder, riqueza y tentaciones, pero en vez de perderse en ellas, escogió escribir sobre virtud, disciplina y libertad interior. Y es justamente esta elección que torna sus palabras tan poderosas. Él no hablaba solo con la mente, hablaba con la vida. Por eso en este vídeo vamos a usar la sabiduría de Séneca como una lente para ver nuestro tiempo. Vamos a entender que la pornografía no es un detalle moderno, sino el retrato más claro de lo que él alertaba. Un placer que comienza pequeño, pero exige siempre más, que promete libertad, pero aprisiona, que parece dulce, pero destruye. Y antes de que continuemos, quiero que hagas dos cosas. Primero, inscríbete ahora en el canal. Esta serie diaria es como la voz de Séneca susurrando en tu oído todos los días, recordándote de no perderte. Cada episodio es una herramienta nueva para tu lucha. Y segundo, reflexiona profundamente conmigo. ¿Cuántas veces ya te has sentido engañado por el placer inmediato? ¿Cuántas veces buscaste alivio rápido y después te quedaste aún más vacío, más fraco, más arrepentido? Tal vez ya sepas la respuesta. Tal vez ya hayas sentido este vacío tantas veces que ni consigues contar. Pero sepas que no estás solo. Miles de hombres alrededor del mundo están despertando para esta verdad. El placer sin medida es un veneno. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para oír esta alerta olvidada y transformar tu vida antes de que sea tarde. Hoy vamos a caminar juntos por las palabras de Séneca,
como si él estuviera vivo, mirando para ti, encarando esta generación y repitiendo: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Cabe a ti decidir si vas a continuar alimentando el vacío o si vas a empezar a trazar el camino de la virtud. ¿Quién fue Séneca? Antes de sumergirnos en las enseñanzas, es preciso entender quién fue el hombre por detrás de las palabras. Lucio Aneo. Séneca nació en Córdoba, en la Hispania, pero creció en Roma, el corazón pulsante del imperio. Fue educado en la filosofía, en las artes y en el discurso, y desde temprano se destacó por la inteligencia y por la profundidad de pensamiento. Pero su vida no fue una caminada tranquila. Séneca vivió cercado de poder y corrupción. Fue consejero de emperadores, tutor de Nerón, uno de los más crueles e inestables líderes que Roma ya tuvo, y aún así consiguió mantener su voz firme delante de la corte. Mientras a su alrededor imperaba el lujo, la ostentación y la búsqueda por placer sin límites, él escribía sobre simplicidad, moderación y virtud. Él sabía que el imperio podría caer no solo por las manos de enemigos externos, sino por la decadencia interna de sus ciudadanos. Lo más interesante es que Séneca no hablaba como un hombre aislado de las tentaciones. Él conocía bien los placeres del poder, del dinero, del estatus. Su posición en el Senado y en la corte lo colocaba delante de banquetes extravagantes, de mujeres ofrecidas, de riquezas fáciles. Y aún así, en medio a todo eso, escogió alertar: el placer sin medida es veneno. Esa no era solo una teoría filosófica, era una advertencia de quien veía en la práctica cómo el vicio en placeres efímeros destruía hombres que tenían todo, pero terminaban con nada. Y tal vez sea exactamente por eso que sus palabras resuenan hasta hoy. Porque él no hablaba de dentro de una caverna, aislado del mundo. Él hablaba de dentro de la propia Roma, en el centro de la tentación, en el corazón de la corrupción, y aún así escogió ser voz de razón. Eso torna sus consejos aún más poderosos, porque muestran que es posible resistir aun cuando todos a su alrededor se entregan. Cuando lees a Séneca, percibes que él no veía el placer como algo a ser eliminado totalmente, sino como algo que debería ser colocado en su debido lugar. El placer debería ser consecuencia, no objetivo. Debería ser siervo, no señor. El problema no está en sentir placer, sino en ser gobernado por él. Ese es el punto central que liga su filosofía a nuestro tiempo. No es la existencia de la pornografía que destruye, sino la esclavitud que ella impone cuando se torna el centro de la vida de un hombre. Séneca veía eso con claridad en su época. Y hoy, si pudiera ver cómo millones de hombres entregan horas, días y hasta años a una pantalla que promete placer infinito, ciertamente repetiría: ustedes se están matando con algo que piensan ser vida, el placer como ilusión peligrosa. Ahora que sabemos quién fue Séneca, necesitamos entender su visión sobre el placer. Para él, el placer inmediato es como un dulce envenenado. La dulzura engaña los sentidos, crea una sensación de alivio y satisfacción momentánea, pero dentro esconde la semilla de la destrucción. El hombre que se deja guiar por él se torna sin percibir, dependiente de aquello que lo enflaquece. Esta metáfora del dulce envenenado es perfecta para explicar la lógica del placer sin medida. Él se presenta como un presente, como un derecho que crees merecer después de un día difícil, como un descanso merecido. Pero luego, después de probar, viene el peso, la fatiga, la culpa. El placer inmediato cobra caro y casi siempre cobra en forma de vitalidad robada, de claridad mental perdida, de dignidad herida. Séneca veía eso en el cotidiano de Roma. Veía hombres entregándose a banquetes hasta vomitar, corriendo detrás de mujeres como si fueran esclavos de los instintos, gastando fortunas en juegos y lujos que no añadían nada a sus vidas. ¿Y qué restaba después? Cansancio, vergüenza, vacío. La misma sensación que tú hoy sientes después de una recaída en la pornografía. Durante algunos minutos parece dulce, pero luego enseguida el veneno se revela.
Y aquí está la verdad más dura. El placer descontrolado no solo enflaquece, él engaña. Él te hace creer que estás satisfaciéndote cuando en verdad te estás vaciando. Él promete vida, pero entrega muerte en pequeñas dosis. Es como beber agua del mar. Cuanto más consumes, más sed sientes. El placer que no conoce medida nunca sacia, solo aumenta el hambre. Séneca escribía: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esta frase, simple, resume todo el dilema del hombre moderno delante de la pornografía. Porque no importa cuántos vídeos asistas, cuántas horas pases, cuántas escenas nuevas procures, nunca será suficiente. El placer sin disciplina es una prisión sin llaves, porque cuanto más te entregas, más esclavo te tornas. Esa es la alerta que Séneca nos deja. El placer descontrolado es siempre una ilusión. Él llega como amigo, pero es enemigo. Él parece alivio, pero es prisión. Él se presenta como dulce, pero es veneno. Y el único camino para escapar de este ciclo es ver más allá del sabor inmediato y percibir el precio que está siendo pagado. Pornografía como placer sin medida. Si en Roma antigua los banquetes, los espectáculos y las orgías representaban el exceso, hoy el retrato perfecto del placer sin medida es la pornografía. Séneca nunca vio una pantalla, pero si viera lo que se tornó la industria del deseo, no dudaría en apuntar. Es aquí que la humanidad se está destruyendo. La pornografía es el placer descontrolado en su forma más pura. Ella no tiene fin. Siempre hay más un clic, más un vídeo, más una escena. Es una fuente infinita que nunca sacia, solo exige más. Y cuanto más consumes, más vacío te quedas. El cuerpo cansa, la mente embota, el espíritu se apaga. Lo que parecía libertad se revela como la más cruel de las prisiones, una prisión en que tú mismo colocas las corrientes y aún sonríes mientras las aprietas. Para Séneca, ese sería el ejemplo máximo del placer sin medida. Él decía que un hombre que no controla sus deseos se torna esclavo, aunque viva en un palacio. Hoy, millones de hombres viven esta esclavitud moderna: cuartos cerrados, pantallas encendidas, horas perdidas en ilusiones digitales. Son hombres que podrían estar construyendo, creando, viviendo, pero están presos en un ciclo de estímulo y vacío, de excitación y culpa, de placer y decadencia. Y es importante entender, la pornografía no roba solo energía física, ella corroe identidad. Ella hace al hombre creer que no tiene valor fuera de aquello que consume. Ella secuestra su visión de relaciones, distorsiona su idea de intimidad, enflaquece su disciplina. Es la traducción perfecta de la frase de Séneca: el placer sin medida lleva a la ruina. Porque esta ruina no llega de repente, sino que se instala poco a poco, corroyendo silenciosamente hasta que resta solo un hombre cansado, inseguro y vacío. Séneca vería la pornografía como un veneno disfrazado de miel, algo que parece inofensivo, hasta culturalmente aceptado, pero que por dentro destruye la estructura del hombre. Él diría que no hay diferencia entre un esclavo acorrentado en el mercado de Roma y un hombre acorrentado a sus impulsos delante de una pantalla. Ambos perdieron la libertad. Ambos entregaron su dignidad al deseo. Ambos creen estar viviendo, pero en verdad solo sobreviven. La pornografía es la Roma decadente de nuestra era. Y Séneca, si estuviera aquí, no dudaría en gritar: ustedes se están matando de dentro para afuera y llamando eso de placer. La esclavitud del deseo. Séneca repetía incansablemente que un hombre que no domina sus deseos no es libre. Y mirando para la realidad actual, sus palabras suenan como sentencia, porque nunca hubo una generación tan libre en apariencia, pero tan esclava en esencia. El deseo sin freno es una prisión invisible. Él comienza pequeño, un hábito, una curiosidad, un alivio rápido después de un día difícil. Pero cuando percibes, ya no escoges más. Es escogido. Ya no controlas, es controlado. La pornografía es el ejemplo más claro de eso. El hombre cree que está en el comando. Al final,
Él decide cuándo asistir, qué asistir, cuánto tiempo asistir. Pero en verdad, cada elección ya fue programada por el deseo que lo domina. Él no actúa por voluntad propia, sino por compulsión. ¿Y cuál es el resultado de esta esclavitud? Identidad fragmentada, disciplina destruida, energía desperdiciada. El hombre que debería ser guerrero de su propia vida se torna siervo de impulsos. Vive corriendo detrás de placer, pero nunca encuentra paz. Vive alimentándose de estímulos, pero nunca se siente saciado. Es como cargar corrientes invisibles, pero pesadas lo suficiente para impedir cualquier progreso. Séneca alertaba que este tipo de esclavitud es peor que cualquier cadena física, porque quien es preso por rejas sabe que está preso y puede desear la libertad. Pero quien es esclavo del deseo cree estar libre, cuando en verdad está dominado. Es una prisión disfrazada de elección. Es el tipo más cruel de servidumbre, aquella en que el prisionero sonríe mientras carga corrientes. Y aquí está el punto central. Mientras seas gobernado por la lujuria, no eres dueño de ti mismo. Puedes tener dinero, puedes tener estatus, puedes hasta tener reconocimiento social, pero por dentro eres un siervo. Y un siervo no construye su vida, solo cumple órdenes. En el caso, órdenes impuestas por sus instintos más bajos. Séneca vería el hombre moderno preso a la pornografía y diría: ustedes cambiaron su libertad por grilletes de vidrio. Porque las corrientes no son de hierro, sino de píxeles. Y aún así prenden con la misma fuerza. Y hasta que decidas romper, continuarás viviendo como esclavo, incapaz de alcanzar tu verdadera grandeza. Consecuencias emocionales y físicas. Séneca observaba en Roma los efectos del placer descontrolado. Hombres que vivían para banquetes y fiestas, pero terminaban enfermos, apáticos, vacíos. Él veía que cada exceso traía un precio, y este precio nunca era barato. 2000 años después, la ciencia confirma lo que él ya intuía. El placer sin medida no solo enflaquece el espíritu, sino que destruye cuerpo y mente. La pornografía, como símbolo moderno de este exceso, genera una cadena de consecuencias que muchos fingen no ver. La primera es emocional: ansiedad. Hombres que consumen pornografía con frecuencia desarrollan inquietud, incapacidad de relajar, dificultad de enfocar en tareas simples, porque el cerebro, bombardeado por picos artificiales de dopamina, pierde la sensibilidad para placeres normales. Todo parece sin gracia, todo parece tedioso, todo parece menor que el estímulo de la pantalla. Después viene el cansancio. No es solo el cuerpo que se siente exhausto después de horas delante de una pantalla, es el alma que se desgasta. El hombre acuerda sin voluntad, pasa el día arrastrado, como si hubiera perdido algo esencial, porque de hecho perdió vitalidad. El exceso de placer roba energía de donde ella debería estar, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones. Y este robo constante se acumula hasta que el hombre vive como una sombra de sí mismo. Hay también la pérdida de foco. Un cerebro condicionado a buscar estímulos rápidos no soporta la disciplina necesaria para tareas largas. Es por eso que tantos hombres relatan dificultad para leer, estudiar, crear. El placer inmediato destruye la capacidad de concentración. El mismo Séneca, que hablaba de la importancia de la mente clara, diría hoy: ¿cómo pueden pensar si viven esclavos del exceso? Y por fin, hay la decadencia física. La pornografía consumida en exceso afecta sueño, energía sexual, hasta el sistema nervioso. Hombres relatan pérdida de vitalidad, dificultad en relacionarse de forma real, caída en la autoestima. El placer sin disciplina no fortalece el cuerpo, lo enferma. Séneca veía eso de otra forma en su época, pero el diagnóstico es el mismo. Cada placer descontrolado cobra caro. Cada exceso roba un pedazo de vida. El resultado es siempre el mismo: decadencia. Y si Roma se arruinó en parte por la entrega al placer, ¿cuántos hombres hoy no están arruinándose por el mismo motivo, solo en escala individual? La falsa sensación de libertad.
Uno de los mayores engaños del placer es hacer el hombre creer que es libre cuando, en verdad, está preso. Séneca decía que nadie es verdaderamente libre si es esclavo de sus deseos, y la pornografía es la expresión moderna más cruel de esta ilusión. Pregunte a cualquier hombre que consume pornografía, ¿por qué asistes? La mayoría responderá, porque yo quiero, porque yo puedo, porque es mi elección. Pero será mismo, si fuera elección, bastaría decidir parar. Y no obstante, cuando intentan parar, descubren que no consiguen. Eso no es libertad. Eso es prisión. La falsa sensación de libertad es el veneno más peligroso porque ciega a la víctima. El hombre cree que está en el control, cuando en verdad es manipulado por impulsos programados. Él se convence de que está aprovechando la vida, cuando en verdad está entregando su vida a un ciclo que lo consume. Esa es la prisión que Séneca más temía, la prisión invisible donde el prisionero cree ser señor, pero es siervo. Y esta ilusión es reforzada por la sociedad. El mundo moderno normaliza el consumo de pornografía, lo presenta como algo natural, hasta saludable. Pero el resultado práctico es el opuesto. Genera hombres fracos, inseguros, incapaces de construir relaciones reales, sin energía para perseguir sus sueños. Llamar eso de libertad es burlar de la propia palabra. Séneca diría, ustedes se enorgullecen de aquello que debería causar vergüenza. Y tendría razón, porque no hay libertad en ser conducido por deseos, no hay dignidad en ser controlado por impulsos, no hay fuerza en depender de placeres que te vacían. Esta falsa libertad es como un espectáculo de circo, luces, aplausos, colores, pero por detrás de la cortina hay solo corrientes. El hombre que cree estar libre porque puede clicar a cualquier momento no percibe que en verdad perdió la capacidad de escoger de verdad. Él no escoge cuándo parar, no escoge qué asistir, no escoge cómo vivir. Es escogido por el vicio, programado por el placer, dominado por el exceso, y hasta que él encare esta verdad, continuará creyendo que está en el comando, cuando, en la realidad, no pasa de esclavo. La virtud como el verdadero camino. Para Séneca, la vida no debería ser guiada por el placer, sino por la virtud. Esa era la base del estoicismo, no huir de las dificultades, ni buscar gratificación a toda costa, sino elegir el camino de la disciplina, de la claridad y del propósito. Él repetía, el placer es traicionero, pero la virtud es confiable. El placer es pasajero, pero la virtud es eterna. La pornografía es lo opuesto a eso. Es placer barato, inmediato, que nunca construye nada. Cada recaída es un instante de satisfacción que deja solo cansancio. La virtud, al contrario, se muestra en los pequeños actos de resistencia. Cuando usted dice no al deseo, está diciendo sí a la libertad. Cuando resiste al impulso, se prueba a sí mismo que es capaz de gobernar la propia vida. Esa es la esencia de la virtud, dominio de sí. Para los estoicos, ser virtuoso era ser libre, porque quien se gobierna a sí mismo no puede ser dominado por nada externo. El hombre que controla sus deseos es invencible, aunque pierda batallas externas. El hombre que es dominado por placeres, sin embargo, ya está derrotado, aunque tenga todo el poder del mundo. Y aquí está el punto. Resistir a la pornografía no es solo un acto moral, es un acto de supervivencia, es decir, yo no voy a entregar mi energía a algo que me debilita. Es afirmar, yo no voy a dejarme ser conducido por instintos que me rebajan. Es elegir vivir de acuerdo con la razón, y no como esclavo de la lujuria. La virtud es el verdadero camino, porque da sentido a la energía recuperada. El placer sin medida roba energía y deja vacío. La virtud canaliza energía y construye propósito. Y ese propósito, según Séneca, es lo que torna la vida digna de ser vivida. Resistir no es fácil, pero Séneca recordaría, nada que vale la pena es fácil. La disciplina duele al inicio, pero da frutos que permanecen. El placer es dulce al inicio, pero deja veneno que corroe lentamente. ¿Qué elige usted para su vida?
la dulzura pasajera del placer o la fuerza duradera de la virtud. El peligro de buscar siempre más. Una de las alertas más fuertes de Séneca era contra el deseo insaciable. Él decía, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esa frase, corta y directa, resume el ciclo de la pornografía y de todo placer descontrolado. Cuanto más usted busca, más vacío queda. La pornografía es el ejemplo perfecto de eso. Ella nunca satisface. Un video lleva a otro, una escena lleva a otra, una hora lleva a muchas, y al final, no importa cuánto tiempo usted gaste, siempre hay la sensación de que necesita de más. Ese es el círculo vicioso. Cuanto más consume, más insatisfecho se torna. Cuanto más intenta llenar, más vacío queda. Ese deseo de siempre más es la raíz de la decadencia, porque el hombre deja de vivir en el presente y pasa a vivir como cazador de ilusiones. Él no aprecia lo que tiene, no valoriza lo real, no encuentra paz en lo simple, siempre necesita de estímulo nuevo, siempre necesita de sensación más fuerte, siempre necesita de algo que nunca llega. Es como un viajero que camina en el desierto en busca de un oasis que no existe. Séneca denunciaba exactamente eso en Roma. Veía hombres que poseían riquezas incontables, pero nunca estaban satisfechos. Veía líderes que tenían poder absoluto, pero vivían ansiosos por más. Lo mismo acontece hoy. Hombres que podrían construir una vida sólida, pero desperdician horas en pantallas, siempre en busca de placer nuevo, y cuanto más buscan, más frágiles se tornan. El peligro de ese ciclo no está solo en la insatisfacción, está en la transformación de la mente. El cerebro condicionado al siempre más pierde la capacidad de contentarse con poco. Lo que debería ser placer se vuelve vicio. Lo que debería ser elección se vuelve compulsión. El hombre deja de ser humano para tornarse esclavo de un apetito que nunca puede ser saciado. Ese es el abismo que Séneca nos alerta a evitar. Porque quien vive para buscar siempre más, nunca encuentra nada. Quien se entrega al deseo insaciable no solo pierde tiempo, sino que se pierde a sí mismo. Uno de los mayores engaños del placer inmediato es la sensación de que él resuelve algo. Usted cree que está encontrando alivio, pero después resta solo silencio y vacío. Esa lógica siempre se repite. La promesa es intensa, pero el resultado es frágil. Y es aquí que la filosofía de Séneca se torna un espejo para cada uno de nosotros. Él observaba cómo los hombres de su época se entregaban a excesos esperando encontrar vida, pero todo que cosechaban era fatiga y arrepentimiento. Lo mismo acontece con la pornografía hoy. Ella promete placer, pero entrega cansancio. Promete libertad, pero entrega prisión. Promete energía, pero roba vitalidad. Si usted ya cayó en ese ciclo, sabe de lo que estoy hablando. En los primeros minutos parece dulce, pero luego después viene el peso. Usted se siente drenado, con la mente confusa, con el corazón pesado. Es como si hubiese sido engañado una vez más. Y esa sensación de engaño se repite tantas veces que, en algún momento, usted comienza a preguntarse, ¿por qué continúo haciendo eso? Séneca diría que es porque usted aún no aprendió a ver el placer inmediato como enemigo. Mientras usted lo vea como amigo, continuará cayendo en la trampa. Mientras crea que la satisfacción rápida puede curar su dolor, continuará preso. El cambio comienza cuando usted reconoce al enemigo por lo que él es. Un veneno dulce que siempre cobra caro. Y ahora yo quiero que usted reflexione profundamente. ¿Usted ya percibió cómo el placer inmediato siempre deja vacío después? ¿Cuántas veces buscó alivio y terminó más débil, más cansado, más arrepentido? Esa es la pregunta que yo quiero que usted responda en los comentarios. No solo para mí, sino para sí mismo. Escribir es asumir delante del mundo aquello que ya sabe por dentro. Es transformar una reflexión silenciosa en un compromiso público. Responda con sinceridad, porque cada palabra suya puede ser la prueba que otro hombre necesita para percibir que no está solo. Su experiencia puede ser la chispa que enciende la disciplina de alguien que está al borde de desistir,
Entonces escriba, ¿el placer inmediato le dejó vacío? Si sí, diga. Esa es su oportunidad de quebrar el silencio y transformar su caída en fuerza para otro guerrero. Resignificando el placer. Séneca no predicaba la eliminación completa de los placeres. Él no decía que la vida debería ser un desierto seco, sin alegría o satisfacción. Por el contrario, él reconocía que el placer tiene lugar, pero solo como consecuencia, nunca como objetivo. El problema no es sentir placer, sino ser gobernado por él. Es aquí que entra la necesidad de resignificar el placer. En el lugar de dejarlo como señor, usted lo coloca como siervo. En el lugar de buscarlo como meta, usted lo recibe como resultado natural de una vida vivida con disciplina. Eso significa que placeres simples, una buena comida, una conversación sincera, un entrenamiento bien hecho, un momento de silencio, pueden ser apreciados sin esclavitud. La pornografía, sin embargo, distorsiona esa lógica. Ella transforma placer en obsesión, deseo en compulsión, y eso destruye la capacidad de aprovechar los placeres reales de la vida. Un hombre preso al vicio digital no encuentra alegría en pequeñas cosas. No siente satisfacción en lo que es simple. Vive anestesiado, siempre en busca de estímulo más fuerte. Resignificar el placer es recuperar el sentido de proporción. Es recordar que placer no es enemigo, pero tampoco es rey. Que la verdadera alegría nace cuando usted vive en equilibrio, cuando no se deja arrastrar por cada impulso. Cuando el placer es colocado en su debido lugar, él deja de ser veneno y vuelve a ser dulzura saludable. Séneca diría, no es el placer que necesita ser destruido, sino su tiranía. Lo que usted necesita quebrar no es la capacidad de sentir, sino la dependencia de sentir a todo instante. Cuando el placer vuelve a ser consecuencia y no meta, usted redescubre la libertad. Ese es el punto central. No viva para el placer, sino permita que el placer viva para usted. Sírvase de él cuando venga naturalmente, pero nunca lo busque como si fuese su razón de existir. Esa es la verdadera disciplina estoica. Séneca y el presente. Si existe una frase de Séneca que parece escrita para los días de hoy, es esta: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Él no tenía computador, no tenía internet, nunca oyó hablar de pornografía, pero entendió hace 2000 años la lógica que destruye nuestra generación. La esencia del vicio moderno es exactamente esa: nunca es suficiente. Usted asiste a un video y luego quiere otro. Usted busca un tipo de estímulo y en poco tiempo ya no basta. Necesita de algo más explícito, más intenso, más diferente. Es una escalera sin fin que nunca lleva a la cima. Es como beber agua del mar. Cuanto más bebe, más sed siente. Séneca veía la misma dinámica en Roma. Él observaba hombres que poseían todo lo que el dinero podía comprar: oro, tierras, esclavos, banquetes, mujeres, y mismo así estaban siempre insatisfechos. Buscaban siempre más, sin percibir que ese más los alejaba de la paz. Él denunciaba: ustedes no viven, ustedes apenas existen corriendo detrás de placeres que se deshacen como humo. Y hoy, si miramos para nosotros mismos, la imagen es idéntica. Millones de hombres pasan horas todos los días delante de pantallas, consumiendo escenas que prometen placer. Pero cuanto más consumen, más vacíos quedan. Cuanto más buscan, más débiles se tornan. La mente se acostumbra a estímulos rápidos e intensos, y el mundo real pierde la gracia. Conversaciones parecen chatas, relaciones parecen trabajosas, la vida cotidiana parece sin sabor. Porque el cerebro fue entrenado a buscar fuego de artificio, y ya no reconoce la belleza de la llama simple de una vela. Ese es el punto central de Séneca. Cuando lo suficiente nunca es suficiente, la vida se torna prisión. El hombre moderno que consume pornografía sin límite es igual al patricio romano que se hundía en orgías y banquetes. Ambos creían estar viviendo el máximo de la vida, cuando en verdad estaban apenas destruyéndose poco a poco. Y lo que torna esa verdad aún más cruel es que, en el fondo, todo hombre sabe de eso. Él sabe que no está satisfecho.
Él sabe que aquel placer no es real. Él sabe que está engañándose, pero elige continuar porque tiene miedo de enfrentar el vacío que lo espera cuando el estímulo desaparece. Es como un enfermo que continúa bebiendo veneno porque no soporta el silencio de la abstinencia. Si Séneca estuviese vivo hoy, miraría para esa generación y diría: ustedes no son diferentes de los romanos que critiqué. Apenas trocaron copas de vino y fiestas por píxeles. La esencia es la misma: placer sin medida, vacío sin fin. Y completaría: aquel que es esclavo de sus deseos, mismo sentado en un trono, es menos libre que el más pobre de los hombres que se gobierna a sí mismo. Por eso, este bloque es más que reflexión, es un espejo. Cada vez que usted procura pornografía, está probando la verdad de Séneca. Está demostrando que nada es suficiente para usted, y mientras ese sea su camino, nunca habrá paz. Llamado a la virtud, Séneca nunca se cansaba de repetir: el camino del hombre libre no es el placer, sino la virtud. Y aquí es preciso entender que virtud, para los estoicos, no era una palabra vaga o religiosa. Virtud era fuerza práctica, era disciplina, era coraje, era el poder de gobernar a sí mismo. Para nosotros, aplicando eso al vicio moderno, el mensaje es clara. Si la pornografía es el veneno, la virtud es el antídoto. Cada acto de disciplina es una gota de cura contra el exceso. Cada no dicho al deseo es un ladrillo colocado en el muro de la libertad. Cada día resistido es una victoria que nadie puede robar. Séneca no negaba que el placer tiene su lugar. Él sabía que placeres simples, buena comida, compañía de amigos, momentos de silencio, son parte de la vida. Pero para él, la diferencia es que el placer debe ser consecuencia, nunca objetivo. El hombre que vive buscando placer se pierde. El hombre que vive buscando virtud encuentra paz, y el placer viene como fruto natural de esa vida bien vivida. Y es aquí que necesitamos reflexionar. ¿Cuántas veces usted trocó la chance de construir algo real por minutos de ilusión? ¿Cuántas veces desperdició energía que podría haber sido usada para entrenar, estudiar, amar, servir, crear, apenas para satisfacer un impulso? La pornografía roba no solo tiempo, sino destino. Ella secuestra su energía creadora y la transforma en cenizas. La virtud devuelve esa energía al lugar cierto. Virtud es despertar y cumplir la palabra que dio a sí mismo. Virtud es mirar para la tentación y resistir. Virtud es transformar energía acumulada en progreso real. Y esa virtud, cuando practicada, se torna placer más profundo que cualquier estímulo. El placer de la libertad. Séneca diría: el hombre que vive por la virtud nunca es esclavo. El que vive por el placer siempre será. Esa es la elección delante de usted hoy. Permanecer esclavo de píxeles o tornarse señor de sí mismo. Vivir corriendo detrás de estímulos o vivir construyendo algo mayor. Buscar placer inmediato o cosechar la paz duradera de la disciplina. Y recuerde, el verdadero placer no es aquel que quema rápido, sino aquel que permanece. El verdadero placer no es exceso, sino equilibrio. No es compulsión, sino libertad. Esa es la alegría que nace cuando usted se libera. Esa es la felicidad que florece cuando usted elige la virtud. Por eso, reciba este llamado con seriedad. Busque la virtud. Coloque el placer en el lugar cierto. Haga de la disciplina su arma, del coraje su compañía, de la libertad su meta. Porque al final, la pregunta no será ¿cuánto placer usted tuvo?, sino ¿cuánto de sí mismo usted realmente gobernó? El placer siempre se presenta como amigo. Él toca a su puerta con rostro sonriente, voz suave y promesa de alivio. Él se viste de miel, de vino dulce, de música seductora. Pero por detrás de ese disfraz carga una lámina escondida. Porque todo placer sin medida es traicionero. Él promete vida, pero entrega muerte en pequeñas dosis. Él promete libertad, pero coloca grilletes invisibles. Él promete energía, pero drena hasta la última gota de vitalidad. Séneca, hace 2000 años,
llamaba eso de veneno. Un veneno dulce, capaz de engañar hasta los hombres más fuertes. Y si en la Roma antigua ese veneno se manifestaba en banquetes interminables, orgías y lujos sin límites, hoy él está concentrado en algo aún más insidioso: la pornografía. Un veneno digital, accesible a cualquier hora, ilimitado, capaz de corroer generaciones enteras en silencio. Lo que la mayoría de los hombres no percibe es que ese veneno no mata rápido. Él mata despacio. Él se infiltra en el alma como una gota diaria de toxina. Al comienzo parece nada. Después de una semana ya corroe los pensamientos. Después de algunos meses drena energía. Después de años destruye identidad. Y lo peor, muchos solo perciben cuando ya perdieron la juventud, las relaciones, la confianza, los sueños. Ese veneno actúa en varios frentes. En el cuerpo genera cansancio, apatía, disfunciones. En la mente crea ansiedad, confusión, incapacidad de enfocar. En el espíritu trae vergüenza, culpa, sensación de estar siempre en deuda consigo mismo. Es como si cada dosis de placer inmediato dejase una cicatriz invisible, hasta que el hombre no se reconoce más. Y lo que hace el veneno tan peligroso es que él se presenta como libertad. Usted puede ver lo que quiera, cuando quiera. Esa es la mentira. El hombre cree estar en el control, pero cuando intenta parar, descubre que no consigue. Él piensa que es libre, pero es prisionero. Él piensa que elige, pero es elegido. Esa es la esclavitud que Séneca más temía, aquella en que el prisionero sonríe mientras carga corrientes. Y ahora yo quiero hablar directo con usted. ¿Cuántas veces usted ya sintió ese veneno corriendo en las venas? ¿Cuántas veces buscó placer y minutos después se sintió drenado, débil, avergonzado? ¿Cuántas veces prometió a sí mismo que sería la última vez y cayó de nuevo? ¿Cuántas oportunidades usted perdió porque estaba preso en esa corriente, invisible? ¿Cuántos días de energía, cuántas noches de sueño, cuántas chances reales de vivir usted entregó a ese veneno? Ese es el momento de la verdad. Usted necesita decidir si continuará bebiendo de esa copa envenenada o si va a derribarla en el suelo y romper el ciclo. Porque el placer sin medida nunca será amigo. Él es enemigo disfrazado. Y, mientras usted crea en la mentira de él, continuará viviendo como esclavo. Pero existe un antídoto, y ese antídoto es la disciplina, es la virtud, es la capacidad de decir no al impulso y sí a su libertad. Es la fuerza de mirar para dentro de sí y afirmar: yo no voy a traicionarme más. Cada acto de resistencia es una gota de cura. Cada día vencido es una dosis de remedio. Cada semana de disciplina es una transfusión de vida nueva. Séneca decía que la virtud es el único bien verdadero, porque el placer pasa, el dinero pasa, el poder pasa, pero la virtud permanece. La virtud no depende de nada externo. Es suya. Nadie puede quitarla de usted. Cuando usted elige la disciplina en vez del placer barato, está eligiendo ser dueño de sí mismo, y ese dominio es el mayor poder que un hombre puede alcanzar. Imagine la diferencia. De un lado, el hombre envenenado por el placer, cansado, apático, curvado. Del otro, el hombre que eligió la virtud, mirada firme, postura ereta, energía transbordando. Un esclavo y un señor. Ambos con el mismo cuerpo, ambos viviendo en el mismo tiempo, pero con destinos opuestos. La elección es hecha todos los días, y la decisión es suya. Y aquí yo quiero dejarle preguntas que no son retóricas, sino invitaciones a la reflexión. ¿Hasta cuándo usted va a beber de ese veneno? ¿Hasta cuándo va a trocar su libertad por corrientes invisibles? ¿Hasta cuándo va a vivir mitad de una vida, cuando podría vivir en plenitud? Usted nació para mucho más que minutos de placer digital. Usted nació para construir, para marcar, para liderar, para vivir con dignidad. No desperdicie eso en veneno barato. Por eso, yo le pido ahora 2 acciones simples pero poderosas. Primero, inscríbase en este canal, porque esta serie es la voz que va a recordarle todos los días de proteger su libertad. Cada episodio es un antídoto contra el veneno.
Segundo, comente aquí abajo la palabra virtud. Escriba en letras mayúsculas, como un grito de guerra, como una declaración pública de que usted no acepta más ser esclavo del placer. Y recuerde, el veneno del placer es dulce, pero mata. La disciplina puede ser amarga al inicio, pero salva. Y si usted llegó hasta aquí, ya dio el primer paso para liberarse. Y ese fue el video que preparé para usted. Pero la lucha no termina aquí. El próximo episodio ya está apareciendo en su pantalla ahora. Clique y venga conmigo, porque cada paso que usted da en la dirección de la virtud es más una gota de antídoto contra el veneno que amenaza su vida.